Hola amigos de Perú 21, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mijail Palacios y hoy voy a conversar con Diego Molina. Diego, yo te comentaba antes que estuve leyendo algo de lo que has escrito. Diego también escribe esto, de hecho es poeta. Y bueno, me llamó la atención mucho la columna que escribiste sobre Pedro Suárez Vértiz. Voy a citar solo una parte, ¿no? Que dice: y esa es nuestra verdadera degeneración actual, ser un país retrógrado y que se niega a evolucionar desde la música hasta la política. Eres un provocador, Diego. Sí, bueno, vale decir que lo escribí un año antes de que se Ya, eso es muriera. importante. Sí, no fue, no, como sabes, no hay muerto malo, pero Claro. he ido a conciertos de Pedro Suárez, he ido a Sí, conciertos de ya. Hash, me le he pasado increíble con la música de Pedro Suárez. Ya. Me parece que tiene música bajísima, y lo pongo al principio del artículo, Sí, ¿no? sí, sí, que ahí confunde un poco, ¿no? Ahora Y ella sí, se va aclarando el panorama, pero o enturbiando, quizás. enturbiando porque, o sea, valgan verdades, lo que dije en el artículo, es que él era como un rockero cristiano, de una manera, es decir, Ya. hombre muy conservador. Por ejemplo, en la letra de Generación Actual, él dice, no recuerdo textual, pero dice, la primera escena es una mujer que le ponen, en el trago le ponen droga para violarla. Claro. Y la siguiente es dos hombres de la mano. No tiene nada de malo si en el futuro no quieres pensar. Entonces yo creo que decía, lo que yo decía era, una cosa es un delito, ¿me entiendes? Claro. Que es intentar violar a una mujer a través de meterle droga en el trago. Claro. Y la otra son dos hombres de la mano, o sea, no, y la canción se llama De Generación Actual. Entonces es como, y el video era bastante peor aún en ese sentido. Entonces, Claro. profundamente homofóbico, cosa que, lo digo en el artículo, es irónico en el rock and roll, porque uno de los padres del rock and roll es Little Richard, que Sin era duda. gay. Sin duda. No, Entonces, claro. eso. Uno de los territorios donde se han liberado muchos corsets y muchas cosas rígidas han sido en el rock, pues, ¿no? En el rock and roll, pero también con mucho conservadurismo a veces, ¿no? Bueno, y mucho machismo también, ¿no? Y En mucho el rock, machismo. la cosa de Sí, la sí, sí, mujer, tal cual. pero el rock siempre ha tenido las dos capacidades, ¿no? El rock más, no es lo mismo, digamos, en un momento convivían los Pixies con Ya. Skid Row, ¿no? O sea, Ya, digamos, pero al final, lo que me sorprende, o sea, para mí el rock peruano, como el de Pedro Suárez, habla del Perú, habla de cómo somos los peruanos, conservas, ¿no? Sí, sí, Seas sí. de izquierda, derecha, no somos liberales, ¿no? Entonces, eso es para mí sí es representativo, o sea, Pedro Claro. Suárez es representativo del Perú. Pero ¿y entonces eres un provocador o no? Sí, o sea, Porque aparte tienes otros textos, no sé, Carta al Club, sí. léanlo, búsquenlo, donde te quejas de otros temas vinculados quizás al racismo también. En fin, estás ahí. A mí me gusta el periodismo que a mí me gusta es como el de Hunter S. Thompson. Me Ya. gusta ese tipo de periodismo que hablas una verdad, hablas lo que has vivido de una manera y dices las cosas, ¿no? Ya. Me gusta eso, me parece que es un periodismo con personalidad que yo creo que una inteligencia artificial no te la puede replicar también, al menos por ahora. Ya. Y sí, la carta al club es diciendo y me escribía, ¿no? De varias gente que son socios de diferentes clubs sobre, yo decía una cosa muy simple, ¿no? Que es las reglas de los clubs están hechas para que los socios hombres puedan entrar con su pareja mujer, ¿ya? Pero la gran mayoría no tienen reglamentación sobre un hombre gay con su pareja gay, Ya. que paga lo mismo por ser socio Claro. que el otro que es heterosexual, pero además, generalmente el hombre que es el socio puede haber estado casado con una persona, con una mujer, ya no está con ella y va con la otra, Claro. y él sí tiene ese permiso y la mujer no. Entonces, Claro. estas reglas, digamos, de antaño de los clubes es bien curioso, pues, ¿no? Entonces, Claro. mi carta al club es a un club al que yo pertenezco y diciendo, oye, me parece un poco
no sé, pues, no, a mí no me gusta usar esos términos como discriminación, no me gusta entrar así en el rollo woke, pero me parece un tema, o sea, yo soy liberal y para mí son temas prácticos y son temas lógicos y son temas... O sea, necesarios abordarlos siempre, ¿no? Creo que en una sociedad como la nuestra tenemos que hablar de esos temas no desde el punto de vista de la ideología o de la, digamos, identidad cultural o social o sexual, sino desde el punto de vista de la lógica, la razón y la ley. O sea, es ¿por qué el socio tal que paga tanto tiene más derechos que el socio tal que paga tanto, ¿no? Claro. Igual en el caso de la sociedad peruana, ¿no? Y hay que anotar también que Diego es abogado, Sí. también abogado y poeta. ¿Qué tal combinación, no? Bueno, sí. Son dos facetas muy distintas. Pero no ejerzo de abogado así como de abogado, estudio abogados, ¿no? Que está metido ahí viendo contratos, no. Parecían contrarias ambas posiciones. Sí, pues, ¿no? Estoy tratando de pensar de algún abogado, no sé si Kadhafi era abogado, pero estoy tratando de pensar en un poeta abogado, ahorita no se me ocurre, pero bueno, la cantidad de abogados que han tenido un trabajo para subsistir y para poder ser escritores. Para ser escritores es numerosa, ¿no? Claro. O sea, incluyendo a T.S. Eliot, ¿no? Entonces, algunos lograron vivir así de poetas por la vida, pero muchos tenían un trabajo normal. ¿Tú no pensaste ser un poeta por la vida solamente? Yo comencé a escribir poesía a los 13 y me quedó claro que no iba a vivir de eso, ¿no? Salvo que, digamos, pero creo que una cosa, que el hecho de estar en la vida real y al mismo tiempo escribir poesía, mejora tu poesía. Ya. Claro. Claro, sin duda, está amarrado estás pisando tierra, ¿no? Sí. Siempre. Yo creo que sí. Yo creo que la poesía mejora cuando tú tienes un trabajo de verdad y tienes que lidiar con el pago mensual y tienes un jefe y toda esta cosa. Creo que mejora tu poesía, pues una poesía basada en una realidad, ¿no? Sin duda. Sí. Ahora, también hablas del ser pituco, ¿no? Eso es algo que te has cuestionado, que enfrentas, algo que... ¿Cómo? ¿En qué momento hablo de pituco? En algunos textos he leído que abordas un poco esa idea, ¿no? Sí, bueno, yo no me considero pituco para nada, yo soy arequipeño, así que no... Ya, es otra... no, el ser arequipeño es otro tema. Sí, nosotros no existe la pituquería. Ya. Pero... Sí, es un tema, en el Perú siempre el tema de la pituquería es un tema interesante para tocar, ¿no? Claro, por eso mismo, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente ahorita de qué he escrito sobre pituquería, pero hace poco hice una... El ser de clase alta, me parece. Hacías como una distinción entre el ser de clase alta y ser pituco, ¿no? Claro, lo que pasa es que estadísticamente en el Perú, la clase A o la clase alta es una clase que tiene unos ingresos, que no me acuerdo bien el INEI, pero es como alrededor de 8.000, 10.000 soles mensuales por familia. Ya. Entonces yo lo que decía es que entonces cuando, digamos, gente de izquierda sabe hablar de la clase alta, opresora, yo lo que les digo, esa clase alta es una clase alta, o sea, una cosa es la clase pituca, A más, digamos... Claro. Que tiene muchísimo dinero, y otra cosa es una clase alta, como está estableciendo su sistema de estadística informática, que es una clase alta que vive como te digo, o sea, es una familia que vive con 10.000 soles mensuales. Entonces, esa gente, yo lo que les digo es gente que trabaja en un banco, que trabaja, no sé, o sea, tiene un trabajo normal y no lo puedes acusar de opresor, ¿no? Es una clase alta, trabajadora, chambera. Incluso hay sus divisiones, ¿no? La clase alta gobernante probablemente, empresarial, en fin, las de solo apellido, hay varias ahí esferas, ¿no? Dentro de un mismo segmento quizás, ¿no? Yo lo que creo que estadísticamente, lo que trataba de decir en el artículo es que debería considerarse eso, o sea, que no se puede quedar tu concepto de clase alta simplemente en gente que gana ese monto que dice INEI, sino que el INEI tiene que considerar que hay un porcentaje que gana más.
Claro, claro. Entonces vas a tener una imagen más clara de cuál es tu sociedad. Y cuando hablo de gana más, o que tiene unos ingresos realmente altos, es un país donde todo eso se ha ampliado enormemente. No, y ¿no? claro, y ya no es ahora, no sé, Acuña o gente que viene, que viene incluso desde abajo, ¿no? Tuvimos un presidente como Toledo, ¿no? También que vino desde abajo y llegó a ser presidente. O sea, ya las dinámicas han cambiado en cuanto a quiénes están arriba, quiénes en el medio y en fin, ¿no? Sí, por eso yo soy liberal. Yo creo en la ampliación de la torta para que más gente pueda tener acceso a la torta, ¿no? Claro. Entonces, me parece fantástico que en los últimos aprox 20 años el número de gente que tiene acceso o que ha tenido acceso a ser parte de esta clase alta o pituca o lo que sea o de grandes ingresos se haya ampliado. Me parece fantástico, ¿no? Y con una reducción de la pobreza importante también, ¿no? Y una generación de una clase media. Entonces, todo eso se ha transformado, es un país muy transformado todos los años, en los últimos 20 años, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Cómo ves hoy al Perú Diego? ¿Cómo este Perú complejo, ¿no? Que ya vemos en los últimos días no para de ser intenso, ¿no? En su actividad, por lo pronto, política, ¿no? Mira, una cosa que siempre pasa, y por eso el programa se llama El Estribo, porque con un trago la gente se suelta y se... No sé si te has dado cuenta, pero siempre la gente termina hablando el Perú, tal cosa, ¿no? El problema del Perú es ¿no? Claro. Lo que el Perú necesita es esto. Siempre todos tenemos como una idea maximalista de cómo arreglar al Perú, ¿no? Y todo viene ¿no? de la Vargallosa, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? Y todo el mundo tiene su propia versión, ¿no? Y yo creo que en el fondo la gran mayoría quisiera ser presidente del Perú con un trago más te dicen que claro. Lo todos diría. tienen la solución de todo, ¿no? O sea, creo y que en las redes sociales lo vemos bastante. Todos tenemos esta visión maximalista, ¿no? Lo que el Perú necesita es tal cosa, ¿no? Claro. Yo personalmente creo que tengo una visión pragmática del Perú. Creo que sí creo que es un país que ha demostrado que con leyes liberales funciona mejor que con leyes socialistas o leyes intervencionistas. O sea, creo que Guatemala es un país que el peruano por sí mismo le gusta la libertad de mercado. Para mí el peruano quiere hacer empresa y no quiere que el Estado le haga difíciles las cosas, ¿no? Entonces, por ese lado creo que el peruano es un liberal en ese sentido. Que claro, que paréntesis, tú puedes cambiar eso. Y probablemente no lo sabe, ¿no? ¿Ah? Y probablemente el peruano es tan liberal que ni lo sabe a veces, ¿no? Por eso no le interesan las diferencias de derecha e izquierda. Y estoy hablando de estadística de Ipsos, etc. Claro. O sea, no le interesa tanto eso. Además, no le queda ni tan claro, bueno, ya no nos queda tan claro la diferencia. Y es liberal en ese sentido, no es liberal en el sentido de libertades sociales, ¿no? Claro. Matrimonio gay, aborto, claro. etcétera, pero sí lo es en términos económicos, sí lo es. Entonces, y yo lo que veo es que es un país muy... O sea, no puedes hablar de una sola solución y creo que siempre vas a tener una crisis si es que no nos ponemos de acuerdo en 3, 4 cosas. Ya. Y una debería ser creo yo, la estabilidad y que, digamos, por ejemplo, no puedes sacar un presidente sin que realmente tengas razones sólidas. Razones sólidas si no estamos cambiando, ya vemos, ¿no? Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos presidentes hemos cambiado en los últimos? Yo también. Pero, 7 años, 5 años. No pero creo que la Constitución es presidencialista de origen, pero con matices, y creo que la visión de institucionalidad debería primar si es de izquierda o de derecha, y que nada, tú no puedes sacar un presidente salvo que sea infraganti, ¿no? O sea... Se me ocurre un ejemplo, un presidente dando un golpe de Estado en la televisión, ¿no? Eso sería infraganti, ¿no? O sea, claro. como
no hay nada que hacer. Pero si tú tienes una investigación, presidente, que ha cometido aparentemente alguna, un acto de corrupción, etcétera, un enriquecimiento ilícito, sabe Dios, no lo puedes echar por eso, ¿no? Incapacidad moral permanente, yo creo que estaba pensada mucho más en que el presidente sufre un derrame cerebral o algo así y está incapacitado. Pero una investigación no te... Es que ahí la palabra moral es lo que relativiza tanto el asunto, exacto, ¿no? Uno de los... Sí, yo creo que ahí está el error, pero siempre, de lo que me acuerdo del derecho comparado internacional, claro, es el término que más o menos se usa para eso, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, para responder a tu pregunta, es un país muy grande, uno de los países más grandes del mundo, de los 20 más grandes del mundo. Es un país muy complejo, un país que tiene más selva que sierra y que costa, obviamente. Es un país con mucha cultura, muy rica, y que lo que quiere es estabilidad, creo yo, que lo que quiere es que los dejen trabajar y que es un país que es muy difícil, por todo lo que te digo, pero por todo eso también es muy rico. Claro. Y por eso yo creo no solo en la inversión y en todo esto, sino también creo en el soft power que es la creación literaria, la creación cinematográfica, que es el mejor ejemplo de Estados Unidos, ¿no? ¿Y estamos bien en ese camino? Darle impulso al arte, a la creación literaria, en fin, esto... Bueno, yo creo que el Perú es una potencia mundial en poesía. Es lo que se dice, ¿no? Hemos dado grandes poetas, no se dice, es real, Vallejo, en fin, Eilson, Eguren, la lista es que se acaba de celebrar, por estos días se celebran los 100 años de Eilson también, por cierto. 100 años, sí. O sea, yo creo que no hay comparación, ¿no? O sea, a mí me sorprende que Chile tenga 2 premios Nobel en poesía y Perú no tenga ninguno, ¿no? O sea, y sin ánimo de disputas, muchos dicen pues que Vallejo es superior a Neruda, ¿no? Yo creo que no hay duda, ¿no? Y no hay duda, pero más allá de comparar, creo que la poesía peruana sí tiene un lugar mucho más poderoso que muchas de las poesías que yo he llegado a leer en su capacidad de disparar desde lo conversacional, lo social, lo simbólico, o sea, creo que la poesía, o sea, México me contaban, ¿no? Cómo hay todos estos apoyos a los poetas y tal. Claro. En el Perú con 0 apoyo. Hay más poetas que... Tienes unos poetas increíbles. Y muchos, ¿no? Además hay una vocación poética, en cada esquina hay un poeta casi, ¿no? Creo que ha ido bajando, ¿no? ¿Sí? No he estado siguiendo mucho las nuevas generaciones, pero creo que ha ido bajando. Pero sí creo que es una potencia mundial en poesía y en muchas cosas más. ¿Sabes? Por ejemplo, te pongo un caso que escribí también para una revista, que es el caso de las Vargas Girls, o sea, una de las grandes imágenes gráficas del siglo XX que han estado involucradas hasta la Segunda Guerra Mundial, que son las Vargas Girls, fueron creadas por un señor Vargas que era arequipeño, que vivía en los Estados Unidos. A ver, a lo que voy es esto. Si fuéramos como un país que tiende a explotar su cultura, por el soft power que te digo, habría un gran museo del señor Vargas mostrando las Vargas Girls que publicó. Me refiero a estas mujeres estilizadas, hermosas, ¿no? Sugerentes, de los años 40, que va desde, o sea, que las publican en la revista Esquire, que eran, los soldados americanos las pintaban en sus bombarderos, claro, en la Segunda Guerra, eran parte de la identidad americana. Lo que voy es que en otro país, con los poetas que tenemos y con artistas como él, o un artista como Eilson, habría el gran museo, habría el... O Ima Sumac, ¿no? Que tuvo que irse a Estados Unidos y llegar a Hollywood y recién, la misma Chabuca, sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos. Que en Argentina fue más aplaudida en su tiempo que acá. Qué interesante, y además hay que anotar que
no sé si el Perú es el único país que tiene un equipo de fútbol con el nombre de un poeta, ¿no? Yo no sé si eso existe en otro lugar. Una universidad, bueno, deben haber universidades, de hecho que sí, pero un equipo de fútbol. Pero es un país de locos, ¿no? O sea, mira, equipo de fútbol con el mayor poeta, además equipo de fútbol con un propietario muy polémico, con una universidad muy polémica, en fin, o sea, es un cruce de elementos y de símbolos ahí inexplicables. ¿O tienen explicación esto? Bueno, Diego. yo creo que el Vallejo ha trascendido como parte de la identidad nacional, ¿no? Entonces, creo que hay eso. Más allá de que la gente haya leído su poesía o no, tiene cierto conocimiento de quién es Vallejo, ¿no? Probablemente... Y ese es otro tema. ¿Cuántos han leído a Vallejo? Bueno, yo creo que mucha gente debe identificar vagamente los heraldos negros, ¿no? Claro. Debe haber un poquito de eso, ¿no? Claro. O piedra sobre... bueno, no sé, o sea, creo que sí hay algo de Vallejo que queda, ¿no? Que la gente más o menos te puede identificar, ¿no? Pero bueno, Vallejo tampoco es fácil, o sea, tampoco es que... Y ese es lo paradójico, ¿no? No es un poeta fácil y es un poeta popular, por lo menos en nombre, ¿no? Exacto, es una ¿no? contradicción casi. Trilce no es fácil, ¿no? O sea, no es que uno pueda entenderlo así nomás, ¿no? O sea, no es... pero sí creo que hay... Si alguien tiene un ligero interés en poesía, poemas humanos, hay varias compilaciones que creo que te encuentras poemas que te van a... Yo viví un tiempo en Estados Unidos y me encontraba, cuando miraba las bibliotecas de las casas, y me pasó a encontrarme libros de Vallejo y de Eielson. Ah, sí. En las casas, dices. En las casas en Estados Unidos. O sea, en poemas pintados en las casas. ¿O qué te refieres? Libros. Sí, digamos, traducidos, ¿no? Pero monstruo porque era... Bueno, era gente más o menos culta, que conocían quién era Vallejo, ¿no? Quién era Eielson, claro, ¿no? Claro. Aunque creo que Eielson es más conocido como artista plástico en Europa, ¿no? Pero... sí, pues ha tenido sus momentos. ¿Y un poeta tiene que ser un provocador? Sí. O sea, tiene que rebelarse ante la realidad. Ya. Y creo que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y la realidad va desde lo interno hasta la... O sea, no me refiero tanto a la realidad social, sino a la cotidianidad, ¿no? O a la condición humana, ¿no? La condición humana. O a la condición del lenguaje. Ya. Entonces sí, tiene que hacerlo. Pero básicamente para mí, más allá de eso, tiene que ser siempre sincera, ¿no? Tiene que ser lo más sincero que hay en el mundo. Ya. Ahora, a veces se le acusa al poeta o al mismo provocador, al personaje que le gusta estar ahí hincando, también de cierto, esta palabra muy de esos tiempos, de cierto figuretismo, ¿no? Esto de estar siempre como en las luces. Al mismo escritor, en alguna forma también, el ego, ¿no? ¿Eso cómo se maneja? ¿El ego del poeta, dices? El ego del poeta, que puede decantar en una suerte de figuretismo, ¿no? Bueno, yo creo que has tenido un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que estoy pensando más en los poetas peruanos, ¿no? Pero claro, si tú piensas en un Allen Ginsberg, que era un personaje larger than life, ¿no? Que era, claro, súper figuretti, pero un tipo también complejo, un tipo... Claro. ¿no? En la autobiografía de Keith Richards dice, bueno, y conocí a Allen Ginsberg y me cayó muy mal porque no paraba de hablar. Claro. ¿No? Me parece fantástico, ¿no? Claro. O sea, Keith Richards no tiene que quedar bien con nadie, mañana. Entonces, sí creo que hay un poco de eso, pero creo que tienes poetas como... Hablando de Allen Ginsberg, tú tienes un Jack Kerouac que detestaba ser el centro de atención, que lo lograba porque yo creo que escribía muy bien, pero además era guapo, era un hombre y él trataba de otras formas de ¿no? ser centro de atención, ¿no? No diciendo nada, manteniéndose, no dando declaraciones. Yo creo que él sí, creo que a Jack Kerouac sí le complicaba ser el centro de atención, o sea, sí le molestaba, ¿no? Claro.
Ahora, claro, claro, era una época en que escribí poesía y estas, bueno, es que él era también novelista, ¿no? Al final del día, on the road y tal. Que yo lo veo ahora porque Quizás más novelista. es más, a mí me encantan sus sketches, Ya. o sea, que son pequeños poemas, Claro. pequeñas, me gusta más en ese sentido, ¿no? Me gusta más el Kerouac medio poeta que el Kerouac novelista. Pero lo que pasa, por ejemplo, yo justo este año voy a publicar una novela. Ah, sí. Claro, he dado el salto y me doy cuenta que, claro, es otra cosa, porque la poesía es un idioma entre nosotros, entre los poetas. Tú sacas tu libro de poesía y gente quien lo va a leer escribe poesía. Pero ya la novela es un mundo mayor, ¿no? ¿Es tu primera novela? Es mi primera novela. ¿Se va a llamar cómo? El título de trabajo, porque entonces eso va cambiando. Dilo. ¿Cómo se va a llamar? La fascinación. La fascinación. Es el título de trabajo. Sí, Ya, sí, el título de trabajo. Ok. Sí. Puede cambiar. Puede entonces. cambiar porque, claro, Claro. con el editor también te da ideas. Claro. Hay gente que ve cosas que tú no ves, ¿no? Sin duda. En Sin tu duda. propia obra. Claro. Sí. Mira, tu primera novela. Y creo que Mariana Enríquez o no sé quién, o quizás no fue ella, pero leía que en la novela hay ideas, mejor dicho, en la novela hay personajes y en el cuento hay ideas. ¿Eso es cierto? Mira, ahora estoy escribiendo cuentos de mi infancia y adolescencia en Arequipa y yo lo que sí, me gusta más la de Cortázar, ¿no? Que novela ganas por puntos, como el box. Ok, claro, Y en el cuento ganas por knockout. Prefiero esa. Personajes, yo creo mucho en cómo escriben los norteamericanos, cómo escribe Hemingway, que es, tu personaje no necesita mucho para que puedes jugar mucho con el subtexto, ¿no? Así no tengas la amplitud de la novela, con un cuento puedes generar personajes entrañables, ¿no? Y Hemingway lo logra, por ejemplo, con pocas palabras, ¿no? claro. Lo logra Carver, o sea, sí, se puede. Yo creo que puedes tener grandes personajes de cuentos, ¿no? Claro, claro, mismo Ribeiro, ¿no? Sin duda. Bueno, sin duda, ¿no? ¿Y por qué fuiste abogado ¿Por qué elegiste el derecho? Bueno, dos razones. La primera es que, y sin ningún orden especial, mi familia, por el lado materno, por el lado Rey de Castro, hay un tema fuerte de las leyes. Mi abuelo era abogado, ¿no? Tenía hermanos abogados, era una tradición familiar, ¿no? Tenías que ser abogado. Pero también en esa época, la verdad es que no había mucho que estudiar, o sea, y por otro lado era, bueno, me gustan las letras, y el derecho es versátil, Ya. lo puedes aplicar de muchas formas. Entonces, si te gustaban las letras, de hecho, derecho era una muy buena opción. Y de ninguna manera iba a estudiar literatura, por dos razones. De ninguna manera. De ninguna manera. La primera es que no, era muy difícil, ¿no? O sea, como decir, voy a estudiar literatura, ¿no? Claro. Y la segunda es que yo creo que estudiar literatura no te hace un buen escritor. Ya. Sí. Claro, de hecho te enseñan más crítica literaria en las facultades y recién ahora hay como los másters de escritura creativa y eso, ¿no? Pero bueno. Sí, sí sé que existe tal cosa, pero yo creo más en una experiencia más personal, más, o sea, yo creo... Eres más vivencial, Para lo digo. sí, yo escribo lo que vivo y... ¿Eres un hedonista o no? Bueno, el término hedonista es un término que se ha ido... Perturbando en el tiempo, ¿no? Porque si tú lees a los hedonistas es más complejo, ¿no? Claro. Creo en los placeres, pero creo que por encima de los placeres están el ser fiel a ti mismo. Y tú dirías que has vivido cosas muy complejas, has tenido un momento hondo, difícil, del cual te ha tocado salir. Tendría que, ¿no? Para ser poeta probablemente. Bueno, sí, o sea, creo que
Yo soy arequipeño, como ya lo dije, Ya. pero yo vengo de una Arequipa de los 80s y principios de los 90s, o sea, que es la época que estuve en el colegio, estuve en un colegio religioso, y vengo de una familia tradicional arequipa, ¿no? Y siendo homosexuales, pues no es muy fácil, ¿no? Así que eso costó. Sí. Y en Arequipa debe costar más aún, ¿no? Sí, cuando yo era chico era lo peor que podía hacer. Claro. Todo lo demás que te imagines estaba... Bueno, era lo peor que podía hacer, ¿no? Sí. Claro, y encima querer ser poeta. Peor aún, ¿no? No sé qué es peor. Estoy bromeando. Es que, o sea, lo que pasa es que no, en mi casa el tema de la poesía, es más, me gané los juegos florales del colegio, o sea, Bien. la poesía estaba bien vista dentro de todo. Claro, claro. Pero claro, lo otro no, pero la poesía era una manera de poder hablar del tema, ¿no? Y hoy es más fácil ser, Diego, hoy ser en genérico, ¿no? Hoy es más fácil ser En el Perú, en el Perú por lo pronto. yo creo que sí, o sea, creo que mucho más, ¿no? O sea, y sobre todo entre más joven eres más, ¿no? Creo que hay una gran diferencia en términos de libertades. Hay una gran diferencia entre lo que era el Perú en el Perú que yo conocí de 20 años, niño y nada más. adolescente. Y me estoy refiriendo a las libertades, sí, de identidad, ¿no? Claro. Por supuesto, pero... Pero en general también, ¿no? Es decir, ahora uno puede elegir ser músico, Sí. ahora uno puede elegir ser cocinero y tener cierto prestigio. ¿Verdad? Antes no, pues no. Antes, claro, antes ser cocinero en los años 80 pues era una locura, Una ¿no? locura, O sea, claro. creo que sí, creo que hay muchas mejoras. Creo que, curiosamente, no provenientes del Estado, sino provenientes de Ya. muchas veces de las iniciativas de las propias personas. Así como Sí. la gran poesía peruana no es gracias al empuje, ¿no? Hay grandes artistas que no es gracias es así también los cocineros, Claro. y yo me acuerdo conversar con Bernardo Rocarrey sobre eso, ¿no? O sea, de las personas que se metieron a impulsar el tema de la cocina, ponte, Claro. y que se logró, o sea, son No, impulsos claro, una de revolución. la gente, Sin duda. de las personas, Sin duda. no que el Estado le puso plata, ¿no? Sino que se Fue armó toda una revolución. y sí, para mí el tema terrible que sigue siendo terrible y que no me queda claro si ha mejorado, es el tema de la mujer, ¿no? Sí, pues las cifras son escalofriantes, ¿no? Es un tema Las que... cifras, los casos son brutales y ese es un tema que estamos... Ese es para mí hay dos grandes pecados en el Perú. A ver. Uno es el trato a la mujer Ujú. y el otro es la anemia, desnutrición. Mm. No puede ser que tengas, no me acuerdo exactamente el número, pero este año está en Siendo un país gastronómico, ¿no? 45%. Y anemia tiene impacto, creo que son dos grandes pecados. Hay muchas cosas para arreglar, resolver, Sí, etcétera, sí. por supuesto, pero esos dos temas a mí me parecen inadmisibles. Correcto, correcto. Listo, Diego. Gracias por darme unos minutos. Bienvenido nuevamente a Perú 21, ¿no?